Bueno, vamos a partir de esta llave. Es un blank que me proporcionó mi amigo Fortune. Muchas gracias, Fortune. Es más grande de lo que sería necesario en todos los aspectos. Más ancha, más larga, más alta. Y como veremos ahora, incluso el perno que tiene que entrar es una llave hueca. Tiene un diámetro mayor. El poder desmontar la cerradura es una ventaja muy grande porque nos permite ver el mecanismo y hace todo el proceso muchísimo más sencillo. Es un mecanismo de guardas. Ahí veis que no cabe el bulón dentro de la llave. Medimos el bulón. Vamos a ver, es más fácil con este tensor, que es lo que utilicé para ganzuar la cerradura, como pudisteis ver en el vídeo anterior. Los podemos comparar. Ahora veremos que el hueco necesario es aproximadamente de... Ahí está, 4,5, y nosotros tenemos apenas 4,10. Vamos a pasarle una broca de 4,5. Al pasarle la broca de 4,5 hay que ir con cuidado porque la pieza metálica que taladramos es un tubo muy fino y se calienta mucho. Tenéis que entrar y salir constantemente y lubricar con aceite o con agua, refrigerar para que no se quede atascada la broca y se rompa. Ya lo hemos hecho, ya lo hemos conseguido, ya entra la llave. Bueno, ya tenemos la llave que es capaz de entrar, ahí está, y de moverse. Y ahora hay que accionar el mecanismo. El mecanismo es este de aquí. Fijaros, la llave tiene que empujar esta pieza hacia abajo, tal como lo hice al ganzuar. Aquí tenemos esta llave, entra y se mueve. Vamos a sacarla. Lo que haría sería traer todo el mecanismo hasta abajo, entra el gatillo, ya queda bloqueado y se puede abrir. Cuando devolvemos el gatillo, se vuelve a cerrar. La llave tiene que pasar, la llave tiene que tener esta forma, tiene que pasar por aquí para empujar y tiene que salvar estos dos guardas. Ahí está. ¿Cómo hace esta? Vamos a tallarla. Ahora es demasiado alta, es muy alta. Fijaros en la diferencia. Hay que recortar todo esto que sobra y darle esa forma. Bueno, lo que vamos a hacer va a ser pintar la pala de la llave con un rotulador indeleble negro. Eso nos va a permitir marcar fácilmente sobre esa superficie metálica y brillante. Ahí está, he pintado los dos lados, la presentamos y con un punzón o cualquier cosa metálica afilada marcamos. Vamos a hacer eso con la altura, ahí está, y también lo vamos a hacer con la longitud de la pala, cogiendo la máxima longitud. Ahí lo tenéis. Al principio son unas medidas un poco vastas, simplemente para un primer desbaste de la llave. Hay que cortar despacio y con mucha paciencia. Vale más medir 3 veces porque siempre podemos cortar, pero es mucho más difícil añadir material. Ahí tenéis, voy cortando con una sierra, dependiendo de la cantidad que tengáis que cortar. Pues utilizad una sierra, una lima, la Dremel, como veremos ahora. Ahí está, veis, he dejado ventaja, volvemos a comprobar. No está de más comprobar una y otra vez. Procedo con la lima. Vamos a ir redondeando también los extremos que tienen que circular, los que están acabados, porque si no se engancharán las aristas vivas. Ahí tenéis con la Dremel también, muy útil. Cualquier herramienta os puede servir. Volvemos a marcar de negro. Y ahora lo que vamos a marcar es el hueco de las guardas por donde tiene que circular la llave y accionar el resbalón. El mismo procedimiento, marcamos y de las marcas obtenidas pues vamos limando cada vez con más cuidado. Este es un procedimiento que se repite varias veces. Es mejor ir cortando poco y asegurándonos. Con la lima
con la Dremel, con un disco, con lo que queráis, pero id poco a poco porque si no tendréis que volver a empezar. En mi caso solo tengo esta llave virgen que me encaje en la cerradura y es por eso que voy con mucha cautela. Ahí estamos con la lima. Vamos redondeando. Es todo muy sencillo, no tiene ningún misterio. Con la Dremel de nuevo, es cuestión de paciencia. Intentaremos que quede estéticamente bonita dentro de lo que cabe. Ya veis que la mordida de la llave pues es lo que es. Fijaros, ya circula. Ahora roza, no va con suavidad y de nuevo, para ver dónde nos roza, cuál es el problema, vamos a pintar de negro las partes que están en contacto con las guardas y con el resbalón y vamos a marcarlas como si estaríamos fabricando una llave por impresión y vais a ver qué sencillo, qué fácil, qué bien se ve donde las piezas se rozan. Ahí lo tenéis, ahí es donde hay que limar, donde ya no hay pintura, en todas las aristas, ahí lo podéis ver. Últimos ajustes y como veis ya la cerradura, la llave funciona perfecto, no roza por ninguna parte. Solo nos quedaría un ajuste, la limamos, la dejamos como va a quedar acabada porque el ajuste que nos queda sería el de anchura del bocallave. Ya hemos visto al principio que no entraba la llave por el bocallave, ahí lo vais a ver. Hay que estrechar la pala y sin más, le damos con la lima poco a poco. Es evidente que tengo que comprar algún tipo de soporte de mano porque si no lo pagan mis dedos. Bueno, la he colocado en un ángulo que creo que se puede ver cómo funciona. Aquí tenemos la llave, tras mucho lijar, mucho ajustar, ya entra dentro del bocallave, es capaz de girar y vamos a ver cómo funciona el mecanismo. En principio así tendría metido este pestillo, es un seguro, podemos manipularla sin que se cierre accidentalmente. En el momento que retraemos el pestillo sale el resbalón, este resbalón puede entrar. Si lo pegamos a la prensa y apretamos, el resbalón entra y queda cerrada. Cerrada estaría en esta posición y ahora girando la llave el resbalón se retrae, como podéis ver, y el pestillo va a entrar para bloquearlo. Vamos allá, ahí lo tenéis, estaría bloqueado y la llave se gira y sale al contrario de como entró, no da toda la vuelta. Si os habéis fijado en el mecanismo no había espacio para que la llave dé toda la vuelta y salga, hay que volver hacia atrás y sacarla, y ese sería el mecanismo y esta sería la llave terminada y funcionando. Ya si se quiere envejecer o hacerle algo, pero bueno, hemos tenido que tocar toda la parte de la codificación, lijándola, limándola tanto en espesor como en alturas, y entonces está toda marcada, ha perdido el niquelado, pero bueno, es el corte de la llave, es así como viene. Vamos a accionarla una vez más, va muy suave y ahí tenéis cómo queda asegurado y tendríamos abierta la prensa. Muchísimas gracias, Iñaki, por dejarme la prensa, a Fortune por conseguir la llave virgen, y bueno, yo he disfrutado muchísimo haciendo la llave, viendo cómo funciona el mecanismo. Espero que a vosotros también os resulte interesante esta fantástica prensa, muy bonita, muy distinta, muy particular, muy interesante, y esta ha sido la fabricación de la llave. Espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.